Platicando Derecho con la doctora Verónica Román Quirós. Doctora, muchísimas gracias por poder acompañarnos el día de hoy. Sobre todo, usted inaugura la fase de podcast de nuestro sistema en línea a través de la página de internet cnaj.mx. Y pues bueno, darle la bienvenida a las instalaciones de nuestro colegio, el Colegio Nacionalista de Abogados y Juristas. Y pues bueno, el día de hoy, la licenciada Monserrat y su servidor, le haremos una breve entrevista para poder ir platicando con usted, sobre todo unas experiencias en esta fase que usted nos deja de aprendizaje con todos los compañeros abogados. Estoy encantada de haber tenido esta invitación con ustedes. Quiero reconocerles que el hecho de que se preocupen por hacer algunas cápsulas, no solamente en el momento que terminamos el curso, sino de manera previa, es la mejor invitación que puede tener un operador jurídico, pero también los que apenas van a empezar con la función de la academia para poder dirigirse a donde van a querer direccionar sus esfuerzos. En ese sentido, cualquier cápsula pues suma, ¿no?, a nuestro esfuerzo. Pero el hecho de que sean ustedes un colegio, esto me habla de que ya los abogados están conscientes de la necesidad real. ¿Cuál es la necesidad real? No se trata de cualquier capacitación. La formación, la perfilación de los roles de un abogado tiene que ver con las aptitudes, las capacidades y lo que voy dando en mi trabajo que me confirme que soy el idóneo para poder proteger fines, derechos de un Estado y que a la vez estén divididos en las víctimas o en los sujetos señalados, porque para poder defender incluso debes de tener vocación y ética profesional, como para poder hacer que el sistema no revictimice a los que se supone debemos de representar. ¿Qué significa esto? El estudio puntual, responsable de las carpetas de investigación ameritan tiempos. Amerita que el Estado de Derecho se dé cuenta que no tenemos ministerios públicos suficientes y tenemos un cúmulo de trabajo impresionante, que es inhumano que podamos leer cada constancia y que por lo tanto necesitamos trabajar en este tipo de capacitaciones y en este anuncio de posibilidad de que se sumen a nuestro esfuerzo para que ustedes logren detectar las que son de idoneidad, las que necesitan cuando menos integrarse a una carpeta de investigación y que las que tenemos que saber detectar cuáles son los puntos insuficientes para trabajarlos rápidamente con la debida formación y preparación que les acerque el colegio. ¿Esto cómo? Por módulos, por especialidades, por roles, por fases, porque es un ambicioso proyecto, pero que necesitamos darle tiempos de cuaje para que entonces, por ejemplo, empecemos con la fase real, la investigación. Una vez que la investigación ha sido superada, porque ya sabemos que ahora sí el Ministerio Público sabe incluso en un planteamiento del problema hacerla cuestionante idónea para poder acreditar la figura típica, entonces podemos saber que el asesor jurídico va a tener una mejor labor para decirle al Ministerio Público: esto te faltó, esto yo te agrego y vamos a ir a defender perfecto los intereses de nuestras víctimas. La defensa, igualmente, cuando detecte esta fase, que también debe de ser una defensa activa, que no es que la carga del Estado me demuestre, sino tú también, con la posibilidad que tienes real de tiempos, de necesidades, de direcciones ya detectadas, entonces tú te sumes al esfuerzo de que le pidas a un perito en idoneidad por qué no está la conducta acreditada. En este sentido, si ustedes ven una fase de investigación, fácilmente me puede o hacer terminar de manera pronta, no invertir los recursos materiales, humanos, de un sistema, de un modelo que es carísimo, para que solo vaya lo que realmente va a ser judicializado, porque tiene una visión de que va a haber una sentencia protectora de derechos de una víctima, pero que si se queda en una etapa de investigación, también estás haciendo la justicia, pero en el modelo contrario. Estás reconociendo que la conducta no iba a dar para ser delictiva, se tiene que quedar en esa instancia. Todos ganamos, los operadores terminamos más eficazmente nuestros perfiles, nuestros roles. El Estado de Derecho, a través de los jueces, se convierten en estos juzgadores que solamente controlan los actos omisivos, insuficientes o desleales. Y entonces el juzgador también se vuelve muy eficaz y veloz en mandatar: haz esto que me están evidenciando que no has hecho. Cumple con la víctima que te ha pedido que le apoyes. Observa los derechos de un representado que también tiene la posibilidad de hacerte un pedimento y tú acatar para que le allegues desinformación y no te empeñes en calificar si él tiene o no tiene razón. Porque cuando te piden tu intervención solo para que tú apoyes, es eso, un apoyo, cumple el Ministerio Público, porque tú sigues siendo la luz
de esta sociedad que está apenas comprendiendo el modelo de justicia penal, sigue siendo una autoridad. La defensa no es un órgano coactivo para pedirle a los órganos, entrégame esta información. Supe que tienes una base de datos que me tienes que entregar. Entonces nos volvemos un eslabón de todo el sistema que si empieza a operar y que si empezamos a hacer las funciones, no porque necesitemos cifras en cantidades, sino por calidades reales. Lo que realmente tenemos que llevar para que el modelo de justicia funcione y opere de manera debida. Entonces, en este sentido, podemos seguir trabajando en la estructuración de modelos, de programas, de invitación a los roles para que se nos vayan incorporando ahora no solamente abogados, los peritos y los policías, porque son nuestras debilidades del sistema, porque una sociedad comprometida necesita también saber cómo presentar las denuncias, sus querellas, las consecuencias, el hecho de que vengan y apunten y que después no quieran venir o que necesitan medidas de protección y el Estado no se las provea. Necesitamos de verdad de concientizar a una sociedad que esté, pero con nosotros comprometidos, ¿no? Así es. Monse. Usted mencionaba la parte de la sociedad. Se está generando ahorita a través del nuevo modelo del sistema, se está ampliando esa confianza que tiene el propio México. ¿Usted cuál sería su opinión? ¿Realmente sí se está advirtiendo ese acto de la sociedad frente a esta concepción nueva jurídica en materia penal? Yo creo que aquí podemos dividir la temática, Monse, en lo siguiente. Hay una percepción real y una percepción imaginaria. Y esto tiene que ver con lo siguiente. No es lo mismo el operador que está viviendo el sistema a alguien que hace un comentario superfluo. Y por superfluo quiero decir lo siguiente. No significa que siempre te tengan que dar la razón para que tú entonces aplaudas un sistema de derecho. En realidad, lo que tiene que notarse es la seguridad, la paz, la confianza en las instituciones de una sociedad que ya está ávida de poner en conocimiento las noticias criminales porque ve que funcionan. Pero también se tiene que concientizar que estamos detectando a los que falsamente vienen, ponen en conocimiento de eventos que no han ocurrido de esa naturaleza, o a los que solían hacer esto a las procuradurías se les manejaba como órganos de cobradera. Entonces no notaban que en realidad era un hecho no penal, no era un fraude, era un incumplimiento de un contrato, pero una medida de presión terrible el hecho de que lo mandaran traer a través de una procuraduría. ¿Qué está pasando también? Que en el modelo estamos observando que los jueces pueden ser exhibidos, porque el juez que determine algo lo está diciendo aquí en vivo. Quedan audios, quedan videos, quedan registros de su historia. Cuando ellos dicen mentiras, cuando no se preparan, cuando dejan de formarse, cuando quieren aplicar criterios inoperantes, etc., cuando no te dan la razón, cuando no te escuchan, cuando te atropellan, cuando te dicen que tienen un código metido en la cabeza que no existe, que no corresponde a las disposiciones legales, estás notando la necesidad de que también el modelo voltea a ver a los jueces, porque finalmente ellos tienen que ser los que protejan, los que garanticen, los que hagan respetar los derechos fundamentales. Y si ellos, que se supone deberían de estar mayormente preparados para podernos allegar de las herramientas y no lo hacen, este modelo permite que sea tan pública y tan exhibida su conducta que seguramente van a tener que empezar a estudiar, porque no todas las veces van a vivir con los locales. También tendrán que llegar otras experiencias que les hagan exhibirse que no se han preparado sobre los temas tanto actuales como de los que ya se pusieron en vigencia desde que entró este modelo de justicia en nuestro país. Así que mi percepción, ejemplo, como operadora, te lo puedo manejar por estados, pero también te lo puedo manejar por fases y te puedo dar impresiones distintas, pero no significa que sea real o para alguien más. Fíjense, a mí me parece que a veces la víctima, cuando no le das la razón, dice el sistema no funciona. No, espérate, víctima. No siempre está siendo representada por la vía idónea. No siempre tienes razón porque dejaste pasar los tiempos y nadie te dijo. No siempre porque veniste y pusiste conocimiento, diste los datos de utilidad. Y este sistema te compromete, víctima, para que tú me hagas propuestas idóneas. Tanto te cuenta que el Ministerio Público no lo ha hecho y no hiciste actividad, no elegiste asesor jurídico, no tomaste conciencia que tu modelo de justicia también te llama para que tú empieces a estudiar el modelo. O sea, ser víctima es también ser una víctima no solo de derechos, sino una víctima con obligaciones. Se hablaba mucho de la parte de la revictimización que se genera, ¿no? Se tiene como conceptualizado
que yo sufrí un delito, me presento y después puede ser una carga emocional y hasta social el simple hecho de denunciar, principalmente ahorita en los temas de violencia de género. ¿Cuál sería la recomendación que usted le podría hacer a nuestros radioescuchas o quienes estén viendo esta cápsula frente a hacer acciones de un familiar que ha sufrido algún tipo de este delito, ¿no? No solamente como familiares, sino los mismos sujetos que han sufrido de alguna victimización en materia de lo que me estás diciendo, la pluriprotección de bienes jurídicos y ante una perspectiva de género, pues tiene un impacto impresionante. Para empezar, a ninguna víctima le gusta ser exhibida, a ninguna persona le gusta decir que algo le ha pasado. Cuando se atreve a decir que algo le ha pasado, no quiere ser visto como el débil de la escena, tampoco quiere ser visto como tonto, tampoco quiere ser exhibido por alguien a través de su nombre y de los hechos que le ocurrieron, mucho menos cuando no logra la eficacia de su pretensión. Entonces el modelo lo que tiene que evidentemente incentivar y motivar es que las víctimas pierdan temores, pierdan estos tabúes que se han instituido en torno de una figura de víctima y que se crean que si ellos ponen en puntual conocimiento, las cosas están mejor, porque el tiempo cuenta mucho en este modelo. A veces cuando nos quieren venir a decir es que alguien ha cometido un hecho delictuoso, ya no hay rastro. Se encargó la propia víctima de desaparecerlo, porque lo bloqueó psicológicamente, porque lo niega psicológicamente, porque en la parte médica, que puede ser algo muy objetivo o criminalísticamente hablando, vamos a ir a tratar de recuperar algún indicio, algún intercambio de la conducta delictuosa entre el hechor de la conducta y la persona que la sufre, y ya no vamos a encontrar nada o las vamos a encontrar alteradas. ¿Esto qué implica entonces? Que la víctima sepa que si de verdad quiere ser víctima y quiere que se le pruebe, primer compromiso con su Estado de Derecho es que lo avise puntual, que no oculte. ¿Qué pasa cuando tienen conocimiento de las prescripciones físicas de las personas que se los hicieron y no las dan? Esto es un compromiso de la víctima, de su asesor y del Ministerio Público que se los pide en tiempo. La víctima que conserva cosas porque dice, no, esto lo voy a ofrecer solamente que haga falta, no, o sea, siempre hace falta. Y entonces el punto es que cuando nosotros vemos algún delito de perspectiva de género, como por ejemplo nuestras violencias familiares, por ejemplo los feminicidios, etcétera, estamos viendo que el Estado de Derecho está fallando. ¿Por qué está fallando? Yo no necesito sancionar la muerte de la mujer, sino necesito instrumentar un modelo que permita la protección de la vida de la mujer. La protección de la vida de la mujer es tan rica que de manera individual, social, familiar, académica, profesional, tiene un rol. Mientras no sea respetado en todos estos roles, pues evidentemente vamos a tener violencias en esas secciones. Y esto tal vez nos lleve a después que haya una muerte a consecuencia de esto. ¿Qué hizo entonces mi modelo de manera indebida? No protege con las punibilidades correctas a los tipos preventivos para no llegar a la etapa de la muerte y entonces sí sancionarlo con una sanción tan grande y tan fuerte como pudiera ser el feminicidio. ¿Qué necesitamos trabajar? Que la mujer se empodere sin duda, pero que la mujer también sea respetuosa de los derechos de un hombre, que sean modelos además educativos para todas las nuevas generaciones y que así mismas se generen todos estos campos de recursos, tanto económicos, materiales, psicológicos, etcétera, que les den fortalecimiento dentro de un Estado de Derecho, porque ellas mismas, a través de, digamos, de los engaños y de los indebidos puntos de interpretación, te pueden decir, sí creo en mí, sin embargo tengo miedo y yo no quiero ir a trabajar, o yo quiero que alguien me mantenga, o yo quiero encontrar a alguien que me provea de todas las herramientas, o si no hay alguien conmigo, entonces soy una mujer fracasada, etc. Mientras esto siga pasando, mientras sigan teniendo una absurda competencia con un varón, entonces es que también vamos a tener consecuencias más graves para que alcancemos esta equidad de la que se ha venido hablando. La equidad se gana porque la mujer se prepara y porque no empieza a competir, sino se empiezan a complementar y cada uno en respeto de sus derechos vivimos en paz y de manera de verdad armoniosa. Eso es lo que creo, que debemos de trabajar en cuestiones de género para una mujer. Okay. Hace un momento usted tocaba el punto de las medidas de protección. Sí. ¿No? Ya existe un catálogo, se establecen como por esta parte de prioridad, de urgencia, ¿no? Pueden ser solicitadas por el asesor, por la víctima o puestas por el MP. ¿Usted considera que son suficientes? ¿Considera los criterios que se están aplicando por los operadores jurídicos determinantes y que sí garantizan la protección de la víctima? ¿O podríamos ampliar este modelo? ¿O cuál podría ser su opinión respecto a esto? ¿Qué pregunta
más interesante. Fíjense ustedes que cuando leo el catálogo de medidas de protección, las providencias precautorias y las medidas cautelares, que son tres cosas que hemos definido muy bien en el Código Nacional de Procedimientos Penales, numerales 137, 138, 139 por la temporalidad y 155 respectivamente, podemos ver que el diseño que se hizo de medidas de protección para una víctima tiene que ver con cierto tipo de delitos que le interesa al Estado de Derecho proteger. Precisamente, por ejemplo, cuando ha habido violencia y el hecho de que separemos a una persona de ese domicilio, que le proveamos también de sus cosas, que deje internas en ese sitio porque necesita seguir viviendo, con un aparato o un albergue y redes internacionales, interinstitucionales de apoyos y de ayudas para esta misma persona. Me dices una palabra que sí me llama la atención: lo taxativo no debe de ser la materia rígida de la materia penal. ¿A qué me refiero? Cuando tú encuentras en el 155 una lista de medidas cautelares que van de la menos severa a la más severa, es decir, de que presenta una garantía económica en relación a una prisión preventiva, tú me puedes decir, ¿y son todas las suficientes? Claro, porque la variedad que tienen me permiten hacer las combinaciones perfectas en temporalidades exactas, graduando de la menor a la mayor según la necesidad del riesgo a proteger. ¿Qué pasa con las medidas de protección? Es lo mismo. De hecho, el Ministerio Público que las fija simplemente lo que tiene que hacer es hacerse de este órgano de seguridad pública para que existan en números y obviamente en capacitaciones estas protecciones idóneas para ese tipo de víctimas. Si yo no tengo este aparato debidamente diseñado, no es la lista de las medidas de protección. Podría ser incluso la temporalidad, porque leídos, como lo había yo referido, que hay una temporalidad para este tipo de medidas y de providencias y de medidas cautelares, ¿qué creen que pasa? Está muy reciente el delito, estamos frescos, estamos pasionales, y entonces el Estado de Derecho dice que se decreten por 60 días. 60 días que pueden ser que también el victimario sepa de esto y pues en ese tiempo se mantenga alejado, no concurre a ese tipo de sitios, y finalmente el órgano policial encargado de que esté en protección de esa víctima puede estar ejerciendo el rol, pero ahí viene el punto. ¿Lo está cumpliendo en realidad el Estado de Derecho que le provea una seguridad? Si estás diciendo que además ya ha sufrido otros eventos de violencia, a mí me parece algo llamativo que cuando este tipo de delitos, que son los de violencia familiar, sean de querella. Ya sé que es porque le pertenece a la persona, pero fíjense esto: como la querella admite el perdón, los victimarios a veces negocian forzadamente con la víctima para que les entregue el perdón por ser de querella. No vuelves a ver a tus hijos, no vuelves a ver a tu familia, yo me voy de la casa, etc. Y como tienen temores, entonces ellas perdonan. Y no se trata de eso. Entonces la medida de protección, cuando me la das por 60 días, es limitante. ¿Quién lo sabe? Que después quedas desamparado. No sé si se han enterado de varios casos que apenas levantada la medida de protección, ¿qué ocurre? La víctima muere. La víctima desaparece. La víctima le pasa algo. El número, un día escuché una expresión: el Estado policía. El Estado policía es: asígname un policía para que me sienta en paz. No es cierto. Necesitas trabajar también sobre los victimarios, porque entonces estás haciendo un esfuerzo que no va a ser el que amalgame. Es decir, el victimario también tiene que saber que estas medidas de protección son efectivas y que en efecto van a ser a una persona que va a tener esta fortaleza de poderlo señalar sin temor, que le va a poder allegar las cosas, etc. Y sabe el Estado de Derecho que este sujeto sí tiene que cumplir con una punibilidad que ya le anunció. Cuando eso pase, entonces las personas sí se la van a creer, porque ya sabes, si llegas a una negociación o si no supiste integrar, entonces ellos siempre apuestan a que algo así pase. No son nada más las medidas de protección, no es la lista, es esta suma de esfuerzos para que logremos que de verdad una víctima esté protegida. ¿Cómo protegemos a una víctima? Integralmente, como dije: educación. Hacemos una fase además de empoderamiento de esa persona con un trabajo, con una modificación de su esquema psicológico para que se empiece a creer que no está sola en el mundo y que también deje esos puntos muy femeninos antiguos. Nací para casarme, nací para tener hijos, nací para estar en una casa y nada más que me entregan las cosas. Ahora ella tiene que ayudar porque están en una posición similar y finalmente necesita que el pequeño que van a engendrar vea los mismos modelos de respeto y de armonía. Y yo creo que eso podría mejorar. Pero no es una lista,
o que hagan falta. Okay. Hace un momento planteaba la parte de la educación, ¿no? Sí. Esta parte constante. ¿Podríamos regresarnos a la parte inicial? Todos los operadores jurídicos pasaron en una licenciatura en Derecho. Ahorita se está modificando el esquema educativo con lo de los juicios orales, hay materias de clínica jurídica, práctica forense y demás. ¿Usted podría generarnos una opinión sobre estas nuevas licenciaturas? Hay algunas que ya traen esquemas, programas educativos que aprender a aprender, metodología de la investigación, ¿no? Sí. Ajenas a esquemas tradicionales. Exacto. ¿Cuál podría ser su opinión? A mí me parece también en ese sentido que los modelos educativos se han ido acoplando, pero es un esfuerzo muy difícil. A mí me tocó ser la representante de la UNAM en el campus Aragón, y entonces cuando llego me doy cuenta que no nada más es suprimir materias, adicionar materias, sino que tienes números y matrículas que cumplir. ¿Qué pasa en este sentido? Cuando un modelo que te es exigido por SEP o a veces por UNAM te están implicando que lleves materias de visión de un modelo de justicia que finalmente tiene que modificar lo que ya estaban ellos llevando, pero tampoco los puedes desprender completamente porque la justicia sigue teniendo el modelo tradicional que se va a acabar hasta que prescriban las conductas. Entonces tiene que ser, como ya sabes, la mezcla de los modelos. Pero el hecho de que nos empiecen a insertar materias que en antaño no se veían, como estas que me estás citando, de las metodologías, de los roles concretos, de los controles de un Estado de Derecho, en donde incluso a las personas jurídicas les estemos enriqueciendo lo que deben hacer para evitar que haya perjuicios en relación a los que vivimos en una sociedad, me parecen extraordinarios. Me parece también que el modelo educativo está teniendo ya una implicancia externa en el sentido de la filosofía, en el sentido de la ética, que tampoco lo veíamos en cada persona. Ética de los profesores, éticas en todas las carreras, y eso también es un modelo distinto. Las colegiaciones, ahorita ya hablando de su colegio, tienen un sentido, el sentido de tener solo calidad, de tener a alguien que recomendar y de tener a alguien como un órgano sancionador, pero en una etapa moral, ética. Eso está increíble. Eso va a permitir que nuestros modelos educativos mejoren, pero además que cada individuo crea que ya esté expuesto también, porque se van a enterar el fracaso que tuviste en una audiencia, el fracaso que tuviste de haber aceptado algo que no sabías hacer. En la parte académica, recuerden que a veces cuando el estudiante que es tan joven y no sabe qué significa un número o no le importa el número, pero llega a una etapa de madurez y dice un número su certificación, empieza a sentir la necesidad de tener un cambio. Pero no quiere decir que el número haya sido la calidad incluso, porque un mal estudiante puede ser un buen profesionista y viceversa. O sea, no son cosas tan taxativas que resulten casi como desencadenantes de un éxito o de un fracaso. Pero, ¿sabes? Es como este compromiso de mi Estado que me dice, yo te llevo de herramientas para que seas una persona que mejor cumplas cada día en una trayectoria, ¿no?, prevista de lo que vas a poder hacer tú como individuo en tu estado y en tu país. Eso me parece muy, pero muy importante, y que nunca dejemos de lado que las actualizaciones son útiles y que es un momento en que nos intercambiamos las experiencias en el país, y que eso es lo que tenemos que trabajar con mucho compromiso, con pasión. ¿Nos puede compartir algún secreto de su estudio? Cuando, por ejemplo, ahorita que ya realiza la parte del análisis de las carpetas de investigación, ¿cómo la estudia? ¿En la tarde, en la noche, hace notas, colores, post-its y qué ocupa? Parece que me espías. Mira, Monse, las carpetas de investigación, para empezar, necesitan, en mi opinión, no estar tan rígidas con este nuevo sistema, no sé ni cómo se llaman, los clavos estos que les meten. No sé si se acuerdan, a veces los dejan tan comprimidos que no permiten que el operador las esté moviendo con la facilidad. Y fíjense qué pasa, información que se queda atrapada en los márgenes se pierde. Y entonces luego no puedes ni subrayar ni hacer una metodología. Por eso sugiero que no las dejen tan rígidas. Ese es un punto, la comodidad es importante, que no sean bloques tan pesados, porque entonces el cerebro también empieza a sentirse pesado y no tiene un buen manejo. Cuando ya distinguiste las diligencias más importantes, lo que va a ser de peso para el rol que asumiste, porque a veces soy asesora jurídica y a veces soy defensora, entonces las separo por colores.
Los colores, como mi cerebro funciona de una forma de mapeo cerebral, entonces empiezo a poner lo que sirve para mi teoría, lo que veo que tiene el otro a su favor, y entonces empiezo a subrayar con la metodología de colores y me pongo abreviaturas en los márgenes. Esto ya me significó que pida yo una diligencia, que complemente otra, que me prepare para alguna fase, y entonces para cada audiencia que voy yo preparo en una libreta que está cerrada obviamente por el guairo, y entonces empiezo a hacer un traslado de todas estas diligencias y las empiezo a procesar. Entonces pongo denuncia, pongo las fechas, pongo los nombres y pongo el extracto, para que entonces con una gran velocidad cuando intervengo en la audiencia, porque como ya lo escribí, yo ya lo trabajé mucho porque ya lo leí, ya lo traigo de memoria, pero además lo traigo en un cuaderno que lo estoy pasando, miren, así, y solo llevo la carpeta, obviamente con un asistente, para que en caso de que sea necesario, que tenga yo que sacar algo textual o que haya falta de poderlo evidenciar, entonces lo consultemos de manera directa en la carpeta, pero mientras, mi carpeta ya es un cuaderno. Entonces el cuaderno me permite con una sola vez que invertí tiempo para trabajar, ir a todas las audiencias siguientes. De esa manera, ¿qué crees? Mientras alguien está buscando algo, tú ya estás adelantada. En otro punto, me he aprendido los artículos de memoria de las codificaciones. Esto permite además que entonces la velocidad de intervención sea también implacable. Cuando has comprendido además en lógica jurídica que implica una etapa, un rol, un objetivo, tú ya puedes defender si te están diciendo una verdad o una mentira un operador jurídico, o si el mismo juzgador te quiere implicar en algo que no debería de pasar. Entonces puedes dar razonamientos lógico-jurídicos que sean convincentes para tu propia teoría. Así me siento muy armada, no solo con mi carpeta, sino con mi cuaderno, que sería letal. Si mi cuaderno se me pierde, podría entrar en pánico. ¿Cuál podría ser su recomendación antes de entrar a una audiencia? Muchos de los abogados que nos están escuchando son jóvenes, van a presentar su primera audiencia y siempre como que está el nervio pues, de la parte de hablar, ¿no? Nos trabamos, se nos olvida, a veces hasta la propia individualización, ¿no? ¿Cuál podría ser su recomendación? Mi recomendación es que hagan ejercicios en un espejo y que se estén viendo a sí mismos para que pierdan, para empezar, el temor de hablar ante alguien, que sean muy sociales, porque esto hace de que si tú vas a cualquier lugar, te desenvuelvas, te desempeñes, que tus contestaciones no sean programáticas, sino en realidad espontáneas, pero porque traes un discurso. A mí me parece que además la inseguridad proviene de que no leyeron, de que alguien leyó por ellos, de que les entregaron un resumen y lo quieren ir a sostener como propio. Me parece que es también cuando tienen necesidad de consultar un artículo, porque se los juro, textual es esto. Empiezas a ver a un abogado y entonces empieza a pasar la hoja, la regresa, la lleva, la trae, ¿no? Y en cambio cuando alguien te llega a decir un artículo y tú ya lo traes en la mente y te están diciendo es que el abogado faltó al numeral, y tú dices, claro, ese numeral no dice eso. El mismo juez te está midiendo porque de repente te está dando una decisión y te la está fundando y te la está motivando supuestamente conforme a esa fundamentación. ¿Qué pasa si tú en realidad conoces el contenido? Hasta le contestas de manera anticipada. Te ve que no estás consultando el código. Te ve que sabes distinguir las figuras jurídicas. Y entonces en ese momento en realidad es que pierdes el nervio y vas y lo disfrutas. Desempeñas tu rol además con lo que está esperando el país de ustedes, que son nuestra nueva generación. Que cada uno que sepa que va a ir a representar la libertad, sepa que esa libertad es de sus manos, de su cerebro, de sus capacidades y habilidades. El hecho de que no estudien una carpeta o que tomen defensa sin haber sabido materia penal, materia procesal, materia de derechos humanos, etcétera, etcétera, es que de verdad es una falta de compromiso y de lealtad a sí mismos y a un sistema. El día que ellos se enfrenten a una labor que tengan bien manejada, se van a sentir mejor consigo mismos. Entonces el sabor es diferente, sales y te sientes grandioso. Y como les dije hace ratito en el curso, les dije, por favor no olviden que si no es hoy, es mañana, pero que no se les olvide. Vamos a conseguir nuestros roles y nuestros objetivos, porque sabemos lo que queremos y merecemos lo que hemos pedido. Esta inversión que hacen en tiempos, en venir a materias de utilidad, en conseguir a personas que vienen con interés, en darles un lugar, en diseñarles el programa, significa todo en un colegio. El colegio está cumpliendo con sus roles y con sus fines. Es un colegio que debe estar muy orgulloso de lo que está logrando. Cuando ve además que las cifras en audiencias cambiaron,
creo que eso ya va a ser un plus profesional, sin duda. Doctora, pues muchísimas gracias por habernos acompañado a esta primera edición del podcast del Colegio Nacionalista de Abogados y Juristas. Estamos muy contentos y muy orgullosos de su participación y sobre todo con los comentarios que nos dejan para enriquecer la formación de los jóvenes abogados y de los abogados y juristas del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias. Encantada, de verdad. Muchísimas gracias y felicidades por todo lo que están logrando. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Para más información, visita nuestra página web www.cnaj.mx. Sigue en contacto con nosotros en nuestras redes sociales.